Guiones y guionistas, capítulo 605. Hoy vamos a ver cuáles son las claves para entender la huelga de guionistas de Estados Unidos que comenzó hace una semanita. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del combativo mundo de los guionistas y el excesivo arte de los guiones. La semana pasada, 11.000 guionistas del sindicato de la VGA de Estados Unidos comenzaron una huelga indefinida. ¿Qué se esconde detrás de esta huelga de guionistas? ¿Qué quieren? ¿Cómo nos afecta eso a los demás? Bueno, vamos a intentar desentrañar en el podcast los motivos últimos de la huelga, que yo creo que en el fondo nos puede afectar a todos, porque al fin y al cabo el sindicato de guionistas de Hollywood es el más poderoso del planeta, es una punta de lanza para todos nosotros, aunque no estemos asociados a ese sindicato, hay que reconocer que dependiendo del país en el que vivas y la industria que tenga, puede ir décadas delante de nosotros donde va. Ellos Hoy estaba leyendo precisamente que el primer sindicato de Estados Unidos, que es antecedentes a este, lo montaron en el año 1933 porque allí todos los productores de repente decidieron bajar el 50% a los guionistas. Y entonces montaron el primer sindicato de guionistas de, hostia, vamos a juntarnos un poquito para pelear. Y hace 90 años, ¿no? Y desde entonces la verdad es que ellos luchan por cosas que, dependiendo de luego dónde esté tu industria, nos ayudan a los demás, porque luego tú, como sindicato, cuando llegas a negociar en tu país con los productores, tú ya dices, oye, que en Estados Unidos están haciendo esto. O sea, son una especie de punta de lanza. Es como ellos consiguen cosas que luego los demás vamos consiguiendo. Entonces, algunos sindicatos, como por ejemplo el de Alba en España, bueno, luego va consiguiendo cosas que consiguieron ellos, otros países van mucho más retrasados aún y están todavía legislando los derechos de autor. O sea que cada uno en el nivel que estemos, pero ellos que están delante, que consigan cosas, y más ahora que están luchando sobre todo por los derechos del streaming y todo esto, pues bueno, como ya veremos en el podcast de hoy, puede venirnos bien a todos. Pero antes, como siempre, recordaros que existe en internet cursosdeguion.com, que es un lugar donde tú, si quieres convertirte en guionista, si quieres aprender el oficio, si quieres aprender no solamente a escribir, sino también a vender tus guiones, a contactar con productoras, pues tienes que estar ahí, las cosas como son, ¿no? En el habla hispana no existe en el mundo, ¿no?, un lugar donde haya más de 90 cursos de acceso que te enseñen a ser guionista y a los que accedes con una suscripción. Es decir, que desde el día uno ya accedes a todos para que, según tu nivel, pues puedes ir haciendo a lo mejor un curso de guión de cortometrajes si estás empezando, o un guión, por ejemplo, o un curso como el de inteligencia artificial para guionistas, para cosas más elaboradas y ver cómo podemos utilizarlo como herramienta. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos trabajando el curso de guión de autoficción, que es el que subimos la clase hoy, en el que vemos contar historias donde uno está presente. O sea, historias que no sean una biografía, pero que nosotros somos parte de esa historia, porque mezcla realidad con ficción, ¿no? Y el espectador siempre está como pensando un poquito, bueno, esto será cierto, no será cierto. En la sexta clase, que es la que subimos esta semana, vemos 9 claves para trabajar los personajes en un guión de autoficción. Bueno, nos vamos con la huelga. El día 2 de mayo, 11.000 guionistas del sindicato de la VGA comenzaron una huelga que ya está parando la producción de programas y series en la industria de Estados Unidos. Para que veáis hasta qué punto esto es importante, hasta el propio presidente Biden hace unos días ha declarado: espero sinceramente que la huelga de escritores en Hollywood se resuelva y que los escritores reciban el trato justo que merecen lo antes posible. Aquí se está ya posicionando, ¿no? Porque ya está reconociendo que no reciben ahora mismo un trato justo, ¿no? Eso está diciendo, oye, espero que reciban un trato justo, como diciendo, oye, aquí estamos del lado de los escritores un poco. Y también hay que reconocer que esto es algo que estamos hablando también de dinero, de muchos millones de pérdidas. Hace 15 años hicieron la última huelga, una huelga súper potente, año 2007, 2008, que estuvieron, no sé si 100 días, una barbaridad. Eso supuso unas pérdidas de 2.100 millones en la industria de Los Ángeles. O sea, cocina, 2.100 millones. O sea, que paren todos los programas de televisión, que paren las series, que paren todo lo que necesita un guión, pues es que hay muchísimas pérdidas, porque lo para todo, ¿no?
Aquí voy a hablar a lo largo del podcast de muchas cosas de la huelga, pero si queréis ir al enlace original de las normas de la huelga, ¿no? Para saber de primera mano cuáles son las normas que ellos dicen para sus sindicatos. Bueno, os dejo aquí un enlace para que podáis ir aquí en las notas del programa, que bueno, aparecerán en podcatcher, o vienes a la web, cursosdeguion.com, abajo del todo, donde pone podcast, pues le das al botoncito y nada, ahí te aparecerá el texto de todo esto que estoy hablando y los enlaces. El tema es que voy a intentar ir, son varias cosas por las que están luchando, pero bueno, vamos a ir a lo gordo, ¿no? A lo gordo de qué es lo que están reivindicando, ¿no? Y para eso tenemos que entender cuál es el concepto de regalías, residuals, royalties, y que básicamente esta puede ser una idea un poco extraña para los que no están familiarizados con la industria del entretenimiento, y es que los guionistas reciben regalías, que se llaman en Estados Unidos residuals, porque venden la autoría de sus guiones a los estudios, ¿no? Lo venden, los guiones autónomos lo venden y ahí se clasifican como lo que ellos conocen como empleados. Y a cambio obtienen beneficios y protecciones cubiertos por la Writers Guild of America, la VGA, he dicho el spelling en español, que claro, ellos solamente pueden representar a empleados, ¿no? A gente que esté, pues empleados. Entonces, claro, por eso al meterse, ¿no? Al ser empleados, ya le venden los guiones y cobran los residuals. Y todo esto lo legisla la VGA. En España, estas regalías, por ejemplo, serían lo que conocemos como derechos de autor, ¿no? Pues eso, las obras audiovisuales, los musicales, los guiones, también las novelas, por otro lado, te generan unos ingresos por su uso, y un tanto por ciento de esos ingresos va a los autores, ¿no? Y el cobro obviamente es proporcional al beneficio que generan. Incluso la misma película que tú has hecho no cobra lo mismo si te la emiten en prime time de televisión española, por ejemplo, que si te la emiten en la 2 a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, que todo, o bueno, es lo mismo estrenar una película y que esté una semana en cartel y la vean, yo que sé, la vean 1000 personas, a que se tiren muchas semanas y que genere mucho dinero, porque la ha visto mucha gente, con lo cual ese cobro siempre es proporcional, ¿no? En los libros pasa igual y en la música pasa igual. Pero a diferencia de Estados Unidos, donde el sindicato de guionistas se encarga también de recaudar estos residuals, en España los derechos de autor los gestionan entidades como SGAE o DABA de los guionistas, o EGEDA, ¿no? Que es de los productores. O sea, allí es que la propia VGA son los que se encargan de cobrarlo, ¿no? Por eso tienen tanta fuerza y tanta potencia. Y estas regalías lo que permiten es que exista una especie como de clase media en la industria, ¿no? Que no solamente estén los guionistas que venden guiones a millones de tal, y luego la gente que está a punto de empezar, ¿no? Te permite que haya una mayor cantidad de talento, ya que las cosas como son, todos sabemos que hay muchos guiones que no generan ingresos para sus creadores. Tú trabajas el guión, lo trabajas, y luego de repente, bueno, hay algunos que no llegan ni a venderse, pero incluso vendiéndolos, luego muchos no se llegan a producir, con lo cual cobras solamente eso que te han pagado, no cobras luego los derechos de autor. Eso es solamente cuando genera el dinero. Por otro lado, las regalías también te ayudan a los escritores a pagar las cuentas mientras crean nuevos trabajos. Todo esto lo vamos a ver ahora un poquito más desarrollado, ¿no? Pero es eso. Tú vendes un guión cada cierto tiempo y tienes que vivir en medio de algo, ¿no? Esto, por ejemplo, en industrias mucho más pequeñas, ¿no? Mucho más pequeñas que está en Estados Unidos, por hablar aquí industrias de donde vivo, ¿no? Ahora en Latinoamérica. Claro, es algo súper normal. Aquí guionistas que vean solo de guionista se cuentan con los dedos de una mano. No sé si de dos manos. Normalmente la gente necesita tener otro tipo de trabajos relacionados o no con el mundo del guión para vivir de esto, ¿no? Porque claro, la industria no te producen tantas películas o tantas historias o series como otras industrias, y las que te producen lo que cobras es muchísimo menor. Claro, estas regalías son una parte fundamental de las huelgas de la VGA, como la que hicimos la que hicieron en el año 2007, que se centró principalmente en las tarifas residuales para el vídeo en casa y el trabajo distribuido a través de Internet, ¿no? Pero vamos, resumiendo, los guionistas y escritores obtienen regalías por películas, series, libros, canciones y obras literarias. Los estudios quieren ser considerados autores de una película para poder comercializarla, por lo que los guionistas transfieren la autoría a cambio de derechos y residuales. Eso va un poco así por encima. Y claro, esta discusión entre los estudios y la VGA se basa en la tarifa justa por el trabajo distribuido a través de Internet. Es por lo que está luchando ahora más, por lo que está haciendo por Internet, ¿no? Ya que la distribución de Internet ya se da por hecho que va a reemplazar a los DVD, ya lo está haciendo, lo que podría resultar una reducción salarial para los escritores muy grandes. Porque claro, ellos la otra vez negociaron
por los DVDs y todo esto. Pero ahora ha cambiado el sistema, ¿no? Para que te hagas una idea, la tasa residual de DVD del año 2007 fue del 0,3%, ¿no? Y todo esto, bueno, se está quedando ahora en nada, ¿no? O sea, porque no se venden DVDs, ahora todo va directamente a streaming y claro, pues entonces ya no, los ingresos de los guionistas están bajando muchísimo, ¿no? Y claro, esa tasa residual que era de un 0,3, los estudios, cuando empezaban a negociar en el año 2007, era de cero, porque ellos decían, no, no, el trabajo en Internet era promocional. Fijaros, ¿no? Ahora qué locura 15 años después, donde la mayoría de cosas ya van directamente a streaming y donde lo que se hace por Internet realmente es lo que ahora mismo el grueso. Por eso están ahora peleando tanto, porque no pelean para hoy, están peleando para los próximos 10 años, 15 años. Lo que consigan ahora con esta huelga, que ellos van a perder mucho porque, claro, pierden todos en la huelga, en los guionistas que no van a cobrar y luego toda la industria. Pero claro, ellos están luchando por lo que van a ganar en 15 años. Imaginaos hace 15 años que los productores lo que estaban ofreciendo era un 0%. Pues decían, no, no, Internet es promocional. O sea, todo lo que se hubiera generado desde entonces hubiera sido un 0% para los guionistas. Y ellos consiguieron un 0,3%. No, bueno, eso era del DVD. O sea, que imaginaros. Y el tema es que los royalties son una especie como de aguinaldo de los guionistas. ¿No? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, el mes pasado recibí dinero extra por la emisión de Explota, Explota, una película que, bueno, yo escribí hace 3 años, se estrenó hace, bueno, sí, la escribí hace 4, se estrenó hace 3, se estrenó en el peor momento de la historia, 2020, plena pandemia. Para que te hagas una idea, se estrenó en Madrid la semana en la que confinaron por barrios Madrid. O sea, mis padres no pudieron ir al cine porque estaban en un barrio que no les dejaba salir, para que te hagas una idea de lo que es. Y claro, todo eso a ti te afecta. Pues claro, todos los derechos de autor de la gente que no fue a verlo al cine es un dinero que yo no he cobrado. O sea, que es que todo esto nos repercute a nosotros. No tenemos que verlo como algo súper lejano, ¿no? Y yo hace el mes pasado nos llegó un dinerito porque se había puesto Explota, Explota en la televisión italiana y pues a todos los autores, a los guionistas, al músico, al director, pues nos llegó un dinero que, joder, pues a mí me dio para darme un viajecito y fue una alegría. O sea, que son cosas que, claro, yo no puedo vivir pensando en el derecho de autor. Yo tengo mi forma con la que pago las facturas y voy al mercado todas las semanas. Pero claro, de repente que te vengan estos dineritos es lo que te ayuda a poder seguir manteniendo el oficio, ¿no? Y claro, hay mucha gente que se preguntará, ¿por qué los guionistas reciben un dinero extra años después de terminar su trabajo y otros oficios, como pues, un maestro, un fontanero, una secretaria, no lo hacen, ¿no? Bueno, vamos a intentar meternos un poquito en el meollo de esto, que algo ya he adelantado, pero vamos a meternos más, ¿no? Y claro, comentaba antes que había recibido un dinero, eso, proveniente de una película que escribí hace 3 años, ¿no? Que es un dinero que yo ya cobré en su momento, hubo un contrato, un dinerito para, chicos, escribir esto y os pagamos esto. El tema es que sigue generando derechos de autor cada cierto tiempo. Entonces eso es lo que me sigue reportando beneficios. Pero derechos de autor porque está generando dinero también a los productores que lo hicieron, ¿no? ¿No? ¿Por qué nosotros tenemos que ganarlo, los novelistas, los compositores, ¿no? Lo que se conoce eso, el mundo del autor, de los autores, un tiempo después de ganar, de hacer nuestro trabajo? Bueno, el caso es que hay varias razones, pero sobre todo es por la naturaleza del contenido que creamos y cómo se monetiza a lo largo del tiempo ese contenido, ¿no? Por un lado, está el que son ingresos a largo plazo. A diferencia de muchos trabajos que se pagan por una vez por el esfuerzo realizado, las obras creativas como guiones, libros, canciones, pueden generar ingresos a lo largo del tiempo. El panadero pues te da el pan, tú le das un dinero, te lo comes y ya está, pero ese pan ya no, el panadero no lo puede vender más veces, porque ya lo ha hecho, tú te lo haces y te lo has comido. Sin embargo, tú sí puedes escribir un guión que te haga hacer una película y esa película seguir generando al productor durante mucho tiempo. Tú escribes un libro y pues yo qué sé, los de Harry Potter. Pues cada libro que vende Harry Potter, si no hubiera sido un éxito, hubiera ganado un dinero por escribirlo, toma este dinero, pumba. Pero al productor le sigue generando millones y millones un tiempo después. Con lo cual, no sé, tampoco me parece tan raro que si te sigue obteniendo mucho dinero a los productores, porque no vas a repartir una parte a los creadores, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Claro, esos ingresos luego te van a venir de la venta de los libros, de la reproducción de las canciones, de los derechos de transmisión de las películas y los programas de televisión. O sea que no sé, no es una idea tan descabellada que
como es algo que tú estás vendiendo luego muchas veces y generando dinero, pues que hay una parte de eso que sean los creadores y que eso forme parte del debate del contrato, no sé, no me parece descabellado, ¿no? Lo segundo sería, es una compensación por los derechos de autor y la autoría. Porque claro, cuando un guionista o escritor creamos una obra, automáticamente poseemos los derechos de autor y la autoría de esa obra. Eso es algo así, es inalienable. Tú tienes los derechos porque tú lo has creado. Y entonces, claro, tú tienes que vender esa autoría de nuestros guiones a los estudios, a las productoras, para que puedan hacerlo, si no, no podrían. Y ahí, al hacerlo, los guionistas y los escritores renunciamos a ciertos derechos y control sobre nuestro trabajo. A la mayoría de derechos. O sea, cualquiera que haya firmado un guión por una película alucina con la de páginas y derechos que cides, ¿no? Yo, de hecho, para que os hagáis una idea, en el último contrato que firmé de un guión de una película, cedía los derechos de autor no solo para todo lo que existe ya, sino para sistemas de distribución que todavía no se habían inventado. Es decir, había una cláusula donde decía, si se inventa algo nuevo, también estoy cediendo los derechos para eso, ¿no? Imagínate, blockchain o otras cosas, un sistema que todavía no se ha inventado, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sido anterior al mundo del streaming y todavía no existía ni generaba derechos de autor, yo ya estaba cediendo también los derechos de autor para que ellos lo vendieran y se forrasen con ese dinero y a mí no me... porque los estoy cediendo. Pues entonces es normal que al ceder todo ese tipo de cosas, bueno, pues las regalías, los residuales son una forma de compensar a los creadores por ceder esos derechos. Es vale, yo te cedo todos esos derechos para que hagan lo que quieras con la obra, pero bueno, que me caiga un poquito de plata, ¿no? O sea, que se puedan recibir regalías también ayuda a incentivar la creatividad y a mantener a los creadores en la industria. Porque estos ingresos te permiten a los guionistas y escritores mantenerse financieramente mientras trabajan en nuevos proyectos. Gracias a este dinerito, como el que te he contado ahora, que me llegó dinero de Italia, de que se ha emitido allí en televisión, pues a mí eso ya me ayuda a aguantar, ¿no? Y a cualquier guionista que lleve años viviendo de esto, seguro que estos ingresos extra le han salvado un mes malo. A mí me han salvado a lo largo de mi vida en un par de ocasiones. Yo recuerdo hace, pues no sé, tipo 15 años de llegar cuenta del banco a cero, no tener dinero ni forma de ingresar dinero. No, o sea, llegar realmente eso a la nevera vacía y de repente que me cayera un dinero de derechos de autor porque había trabajado 2 o 3 años antes en Saturday Night Live, que tenía sketches y como tenía sketches los había generado, era un dinero que yo ya había cobrado algo, o sea, yo ya ni me acordaba y de repente ir al banco y ver que me cayeron unos miles de euros por un trabajo que había hecho unos años atrás, a mí me salvó, pues eso, me salvó 2 o 3 meses hasta que encontré trabajo y pude salir. O sea, que es que realmente es un dinero que nos ayuda. También hay que recordar que no todos los guiones o libros que escribimos generan ingresos significativos. O sea, tú puedes escribir un guión y que no llegue a producirse o que se produzca y esté una semana en el cine o incluso que no se estrene en el cine, que no consigan venderlo a televisión o que lo vendan y lo emitan a las 4 de la mañana. O sea, las regalías nos permiten a los creadores seguir trabajando en nuestro campo, lo que beneficia tanto a la industria, porque tenemos más gente con talento trabajando, como al público en general, porque hay más obras. Si solamente pudieran trabajar los guionistas ricos que tienen otra forma de ganarse el dinero por otro lado, o los 2 o 3 guionistas que han hecho un éxito, pues habría mucha menos gente en la industria y habría menos talento, ¿no? Y por último también tiene que ver con el reconocimiento del éxito y el valor de la obra. El éxito de una película, programa de televisión, de un libro, de una canción, puede aumentar con el tiempo y alcanzar nuevas audiencias. Claro, las regalías conocen el valor continuo de la obra o del escritor y garantizan que sigan siendo compensados adecuadamente a medida de que su trabajo sigue generando ingresos, ¿no? Que esto es lo que te contaba antes. Sin ir más lejos, yo por ejemplo, ahora están preparando un musical en la Gran Vía, en Madrid, basado en el guión de nuestra película Explota, Explota. Esto implica que en un futuro, pues también van a llegar ingresos por esa vía. O sea, nosotros como no hemos hecho el musical, eso lo ganará la persona que lo ha hecho, pero sí que como está basada en el argumento de nuestra película, algo, todavía no sé qué tanto por ciento, y tampoco si se va a estar 2 meses o 2 años, pero algo va a generar esas historias que nosotros hemos creado, esos personajes, esos diálogos, algo van a generar. Ese tanto por ciento obviamente viene pues dado por el impacto de esa historia en la cosa final, ¿no? Pues ha habido otra persona que ha adaptado ese guión, con lo cual esa persona se va a llevar una parte de tanto por ciento por eso. Pero hay una parte de argumento que nos corresponde a nosotros porque nosotros hemos creado esos personajes y esos diálogos, ¿no? Bueno, pues si va a generar dinero, pues que se reparta.
¿no? O sea, cobramos años después de terminar nuestro trabajo para compensar la cesión de derechos de autor, ¿no? Para incentivar la creatividad, para mantener a los creadores en la industria y para reconocer el éxito o el valor continuo de su obra. Y esto lo que decía nos afecta un poco a todos. Por ejemplo, comentaba el otro día en La Vanguardia Nacho López, que es un miembro de la Junta de Alba, que por cierto le entrevisté hace años en el podcast, voy a dejar el enlace, estuvo hablándonos de guión de series. Claro, él comentó que a diferencia de la huelga de guionistas que paralizó Hollywood hace 15 años, ahora se ha producido una deslocalización, ¿no? Por la globalización. Y eso, claro, para los guionistas de allá es otro elemento de presión. Porque, claro, algunos guionistas españoles ya han sido sondeados a raíz de la huelga para los productores estadounidenses de, bueno, y si hacéis vosotros estos guiones, claro, ellos ya dicen, vale, voy a buscar el trabajo fuera. Claro, él afirma desde ALBA, desde el sindicato, se solidariza con los compañeros americanos y está recomendando a los afiliados no aceptar trabajos que vengan de allí. Porque, claro, él también piensa en esto lo que contaba antes de que todo nos afecta y que lo que consigan ellos luego con los años se redundará con cosas que conseguiremos allí, ¿no? Claro, él dice que esto lo hace porque aquí somos más baratos en España, hay normas más laxas y que de hecho él afirma que con la llegada de las plataformas que iba a traer más trabajo, pero que al final ha sido más precario y más inestable. Luego hay otro elemento de lo de la huelga, que es el temor a la irrupción de la inteligencia artificial, del cual ya hablé en un podcast anterior, bueno, voy a poner aquí el enlace, y es que claro, se teme que las productoras o las plataformas utilicen aplicaciones de inteligencia artificial para plantear la historia, ¿no? Ellos buscan una idea, venga, va, inteligencia artificial, escriben una paginita, una sinopsis, y te dicen, venga, y ahora el guionista que la remate. Y ellos se quedan con parte de los derechos de propiedad intelectual que lo ha generado la inteligencia artificial. Claro, por eso están luchando para que no sea hecho como material de origen, ¿no? Esto ya lo hablé en el podcast anterior, que bueno, aún así es muy difícil, porque a mí veía un productor una sinopsis de una página, me dice que la ha desarrollado él y yo no voy a saber si lo ha hecho con la inteligencia artificial. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y el caso es que me gustaría terminar con dos conceptos, ¿no? Pensando un poco en el futuro. Por un lado, una idea medio amenazante, que no sé si sabíais, pero bueno, esto si veis lo de las reglas que os puse antes lo podéis ver, que es que esas reglas de la huelga prohíben a los miembros del sindicato hacer negocio con un número de empresas, que son con las que están negociando, las empresas Struck, y ellos, dentro de las reglas, la regla número 13 dice que la VGA prohibirá a los no miembros ser miembros del gremio en un futuro si ha realizado servicios de escritura para una empresa. Pues claro, no todos los guionistas están en el sindicato. Y claro, los guionistas que no están en el sindicato, ellos no les pueden obligar a seguir estas reglas. Pero claro, ya si les dice, bueno, si trabajáis para estas empresas, podéis hacerlo, no podemos obligaros a que no lo hagáis. En un futuro no vais a, probablemente no vais a, no te vamos a dejar ser miembro, con lo cual hay una especie como de amenaza, pues claro, no sé si tú estás empezando y no estás todavía en el sindicato y dices, venga, va, voy a trabajar. Pues te está diciendo, cuidadito, que vamos a ver quién trabaja para otras empresas, porque al fin y al cabo los créditos quedan registrados, y si alguna vez en un futuro quieres entrar al sindicato, no te vamos a dejar y no te vamos a defender, ¿no? Y luego, por otro lado, me gustaría dejar una idea optimista que dice Hal Crossburn, un guionista, y él dice, cuando termine la huelga habrá más necesidad de largometrajes y espectáculos que nunca. Hemos pasado por la pandemia y ahora por la huelga y ambas han paralizado esta industria. Los streamers, los estudios, las cadenas van a necesitar contenidos frescos. Y esto sí que nos puede afectar a todos. Pero, ahora sí, lo que te digo, está cambiando mucho el modelo. Yo, por ejemplo, nuestra película está en streaming, está en Amazon, en España, en Europa y en HBO en Estados Unidos, y aunque se estrenó allí hace 2 o 3 años, todavía no hemos cobrado dinero. Porque claro, las empresas de streaming no dicen cuáles son los visionados, son súper rigurosos con esos, con lo cual, vamos, yo no sé todavía cómo pagan. Sé que algún dinero han pagado, pero no sé si pagan o cuánto pagan a los guionistas, con lo cual es un sistema como que, que bien, hay más trabajo, se ponen más cosas, pero a los guionistas esto para nosotros es peor, porque vamos a cobrar muchísimos derechos de autor menos, y eso sí los cobramos. Bueno, estos son algunos de los elementos que quería explicar en el podcast sobre la huelga de guionistas. Si dentro de unas semanas la cosa se mantiene, hay cambios, cosas, bueno, pues ya hago otro podcast para contarlo, o si hay cosas, dudas que queréis saber, escribidme, ¿no? En la web, vais abajo a la web y ahí me escribís, me preguntáis lo que queráis o me escribís a davidestebancubero@gmail.com y bueno, yo intentaré contestar a vuestras preguntas.
Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!